Lerner, ex primer ministro, y que naturalmente está, en fin, siempre alerta a los temas políticos. Bienvenido, Salomón, un gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias, Raúl, muchas gracias por la después invitación. De un buen tiempito. Muy agradecido cerca del micro, por favor. Bueno, hay por supuesto siempre situaciones encontradas en el análisis que se hace sobre la realidad peruana. Y a veces uno tiene la impresión de que la verdad parece muy difícil ponerse de acuerdo en una línea de política, siendo que hay urgencias muy claras, ¿no es cierto? Es decir, seguridad ciudadana es un tema, ir más rápido en lo que se refiere a inversiones, destrabar la acción del Estado y lograr finalmente también una legislación tanto en materia electoral como en materia de reestudio de la regionalización, que también es vital. ¿Por qué no marchan estas cosas? Podría alegarse que en realidad la oposición traba, pero no la traba tanto porque la verdad es que la mayoría congresal existe, ¿no es cierto? Y por otra parte porque sí, al parecer hay unidad de criterio, digamos, en la administración pública propiamente dicha. ¿Cuál es la evaluación que harías tú de la situación en la que estamos, sin ser depresivos? Porque en realidad finalmente, hoy día hay un artículo de Altaus, por ejemplo, que dice, hombre, finalmente, por ejemplo, hay acuerdo justamente en ver que la corrupción avanza y que hay que luchar contra ella en todos los niveles, etcétera. Hay cosas, pues, entonces, que se van viendo y hay mayor claridad frente a algunas de ellas. Y sin embargo, pareciera que estamos, es una pregunta, trabados. Gracias, Raúl. Creo que es una pregunta muy importante. Creo que el país es testigo de estas contramarchas que se dan en aspectos centrales: seguridad ciudadana, asuntos de corrupción, descentralización, reforma política. Creo que son los temas esenciales. Yo creo que este gobierno, que al comienzo tenía una posición muy dialogante y muy de buscar consenso, decidió que no era la manera de actuar políticamente, que había que hacer un programa que era el programa del gobierno, y no dialogar y no buscar consensos, y eso es lo que estamos viendo hoy día. Fuerzas políticas que están discrepantes, inclusive ayer la votación sobre el paquete económico ha sido 11 votos a favor y 9 abstenciones, ¿no? Eso significa que no se está buscando los consensos necesarios. Y creo que hay estos temas centrales que tú los has mencionado, Raúl, y otros más que probablemente... Pero eso está marcado por el hecho que dejó de ser de izquierda, es ya una pregunta a Salomón Lerner cuando era primer ministro, y luego haberse reenrumbado en lo que algunos señalan que es más bien de preferencia ostensible hacia el libre mercado y el empresariado. No, yo creo que estos temas centrales de la seguridad ciudadana, de la ley de la reforma política, de la centralización, no son problemas ideológicos. Creo que son problemas que van, horizontalmente a todos los peruanos, y creo que en ello podemos llegar a acuerdos, pero hay que dialogar para llegar a estos acuerdos, ¿no? Y creo que este gobierno decidió no dialogar, ¿no? Sino ir con sus propios programas a sacar sus propias recetas y llevarlas adelante. Y creo que ahí están una de las trabas más importantes en este consenso que debíamos haber buscado los peruanos. Yo creo que consenso y reconciliación, inclusive, ¿no? Como yo lo he planteado desde un comienzo, ¿no? ¿Sus propias recetas o las recetas de alguien más? Bueno, porque ¿cuáles eran sus recetas? Bueno, yo creo que han ido introduciendo, ¿no? A través del tiempo han ido introduciendo nuevos aspectos en cuanto a qué y cómo manejar las cosas, ¿no? Por ejemplo, el tema de seguridad ciudadana, ¿no? Hoy día tenemos un informe en la cual no se ha cumplido el plan de seguridad mínima, por ejemplo, de readaptación de las comisarías, de los asuntos tecnológicos necesarios, de asuntos de prevención. A pesar de que permanentemente se habla de compras y de camionetas inteligentes y en fin. Pero no tenemos ni siquiera la red interna que agrupe a las comisarías tecnológicamente para poder estar en buena comunicación, ¿no? Entonces creo que estos temas el gobierno decidió un camino, su propio camino, y dejó a las fuerzas opositoras a que le hagan justamente ver que esas no eran las mejores cosas. Que en lo personal, Salomón, para ya culminar mi intervención y también intervengan los otros colegas, ¿has tenido tú ocasión de ser consultado o de conversar o de pensar incluso a título personal de buscar una conversación
con el alto mando, o con el presidente, o con la primera dama, o en fin, algunos ministros? No, Raúl, en los últimos tiempos no hemos tenido esa oportunidad, lamentablemente, y bueno, estamos trabajando, seguimos trabajando con otras personalidades del mundo político que sí desean colaborar. Yo creo que, por ejemplo, se estrechó muchos vínculos con todos los sectores políticos cuando estuvo César Villanueva de primer ministro, y tuvimos largas conversaciones con todos los secretarios de las diferentes agrupaciones políticas para justamente ver estas reformas políticas, la reforma de la descentralización, los temas de seguridad ciudadana, que creo que deberían haber seguido en esa ruta de la conversación, del diálogo y de ponernos de acuerdo en aspectos fundamentales para el avance del país. Algunos aspectos sería interesante analizar, porque si bien el presidente Ollantaytamala, una vez que llega a gobernar, modera un poco la línea que lo llevó a la presidencia, hay aspectos fundamentales que uno hubiera esperado que no cambiaran. Por ejemplo, el compromiso por la defensa del medio ambiente y el compromiso en relación a los derechos humanos. Es verdad que el general Urresti, que hoy día está siendo investigado por el caso del asesinato del periodista Bustillos, merece todo nuestro respeto y la presunción de inocencia. Lo que no sé si es apropiado es que el presidente salga a decir que bueno, que él está seguro que es inocente y que no hay que estar distrayéndose en cosas menores, cuando en realidad estamos hablando de uno de los casos más emblemáticos de violencia contra un hombre de prensa en la época del terrorismo, y hay que decirlo con sus letras, por parte de las Fuerzas Armadas. ¿Qué indica el nombramiento de Urresti? ¿En qué ha claudicado Humala? Ya no hablemos de esta falta de diálogo, sino en lo que lo llevó a la presidencia del Perú. Yo creo que es de trascendencia que el tema de derechos humanos, que es un tema que efectivamente está en el país por todo lo que hemos nosotros vivido en los últimos 30, 35 años. Y por lo que seguimos viviendo. Por lo que seguimos viviendo, en la violencia, en la inseguridad, en todos estos aspectos, exactamente, Raúl, comparto con ustedes. Creo que hay que buscar que las intervenciones de figuras políticas como la Presidencia de la República no hagan este tipo de intervenciones en la cual prácticamente están indicando de que no hay ningún tipo de responsabilidad de una persona que está siendo juzgada, ¿no?, en este momento. Bueno, pero imagino que es lo que tenía que hacer, porque ya le ha otorgado y ratificado su confianza, ¿no? No puede ratificar la confianza y poner, digamos, en tela de juicio la inocencia, aunque eso no le compete decidirlo a él, sino al Poder Judicial. Pero imagino también que es por, de pronto, una asociación, una identidad, al menos con, recordemos, el presidente de la República también ha sido oficial del Ejército Peruano, ha servido en zona de emergencia, al igual que el ministro del Interior, y los dos en algún momento, bueno, el presidente fue exculpado, excluido del proceso, pero también tuvo un señalamiento, digamos, parecido al que ahora enfrenta el señor Urresti en otra instancia judicial. Pero ¿no le parece que más o menos, o sea, este gobierno, por supuesto, al margen de esas objeciones de quienes formaron parte de el equipo inicial en lo político, está conduciéndose razonablemente bien, de manera consistente, no brillante, pero consistente en economía? ¿Qué le parece a usted este último paquete? ¿Qué le parece lo del gasoducto del sur, por ejemplo? Bueno, fuera del tema de derechos humanos, que vuelvo a reiterar que creo que merece todo el respeto una persona, claro, por su inocencia, pero creo que esto también debe respetarse al Estado de Derecho, ¿no?, que lo va a juzgar, y ellos van a decidir al final de cuentas si es o no es responsable, claro, de estas actitudes. Creo yo, con respecto a las cosas económicas, es que se han llevado medidas importantes en el país, pero no han sido lo suficientemente aprovechadas en el tiempo que los precios de los minerales, que la economía en general daba una marcha hacia adelante al Perú. Y creo que este retroceso hoy día, de pasar de un 6 a 7%, bajar a un nivel hoy día ya de 3,5 a 4,5 en cuanto a al crecimiento del Producto Bruto Interno, ya está poniendo en telejuicio el sistema económico, porque si bajamos del 4% ya no se crean los
los suficientes empleos. No, pero se supone que estamos creciendo todavía 5,5, No, casi 6. Bueno, 5,5 es lo que dice Optimistamente. los optimistas que se va a llegar, pero hemos estado el mes pasado en 2.1, este mes se calcula que no va a ser más de 3, y JP Morgan, y que los vaticinios son es 4.2 para el Nos año. acaban de subir la calificación. Sí, pero eso, Ricardo, hay que verlo. La calificación es la capacidad de pago que tiene el Perú de su deuda externa, y en eso estamos bien. Se ha adelantado los pagos de deuda externa. El Perú tiene una economía sana desde el punto de vista de las reservas internacionales, de la inflación. Nosotros seamos claros. ¿Usted piensa que con este paquete que la gente identifica como liberal, casi de derecha, nos está yendo mal? Y usted plantea, hablemos claro, que con el programa inicial de la gran transformación, una visión de izquierda, si se quiere, de la economía, ¿estaríamos mejor? ¿Eso es lo que usted nos dice? Y yo creo que debería haberse previsto toda esta situación de la desaceleración de la economía internacional, el contexto mismo de la economía nacional, y comenzar a diversificar en otros sectores que no solamente es el sector minero, que es hoy día el sector sí lo más ha planteado, golpeado. pero no se ha Entonces el modelo no ha previsto estas consecuencias que iba a tener el contexto internacional y el contexto interno. Yo, por ejemplo, hubiese planteado, y como lo estuvimos planteando desde el primer momento, mucho impulso al sector agrícola, al sector agroindustrial, mucho impulso... Que sí ha tenido, sin embargo, desarrollo, pero claro, en la parte costeña, ¿no? Sí, pero justamente no, hay 1 millón de hectáreas en las zonas altoandinas que no se han revitalizado, que no sirven a esas cadenas productivas para traer productos a la costa, para seguridad alimentaria local y para poder exportar, ¿no? Creo que en gastronomía se podía haber hecho mucho más, ¿no? Creo que los roadshow de minería no solamente debían ser de minería, se debían ser de turismo, de gastronomía, de agroindustria, de pesca, otros sectores que diversifiquen un modelo que realmente no lo haga dependiente de los productos mineros solamente al país. Eso es, creo que en el fondo, las críticas más importantes que se le pueden hacer hoy día al modelo, digamos. Vamos a entrar un poquito al análisis de cómo se está comportando la oposición, ¿no es cierto? Usted mismo ha señalado que, por ejemplo, en esa cosa del paquete económico, pues se han reflejado temperamentos diferentes que el planteado por el ministro Castilla. Pero al mismo tiempo la población también percibe que en efecto a veces la oposición está simplemente dominada por la coyuntura inmediatista y en espera siempre de la oportunidad electoral, ¿no es cierto? En otras palabras, en verdad, por ejemplo, el acuerdo nacional y ese tipo de instancias en las que uno podría más o menos combinar iniciativas y acordarlas en asociación, no funcionan. También se percibe que no funciona la oposición, que los partidos políticos tampoco están enteramente muy claros, ni son muy conscientes de las cosas, ¿no es cierto? ¿Hay o no una crisis política que tenemos que reconocer y que tiene que ver entonces con las leyes electorales, con la regionalización y en general con la puesta en marcha de un Estado, de un gobierno que sea moderno? Sí, Raúl, creo que en eso estamos todos muy preocupados, que esa crisis de los partidos políticos, hoy día no hay partidos prácticamente nacionales. Si usted ve la configuración de quiénes son los candidatos en las diferentes regiones del país, o departamentos, pues no se pueden llamar regiones a lo que realmente no son regiones, ¿no? Son realmente figuras locales, de movimientos locales, regionales, pero casi ningún partido político tiene hoy día una configuración a nivel nacional, y eso trae problemas fundamentales al país, de orientación, de llegar realmente con las medidas a todos los rincones del país, y hay pues una crisis en este momento en los partidos políticos, crisis que se refleja también en los actos hoy día, lamentablemente, en donde se comprometen políticos con la corrupción, y eso también es parte de esa crisis. Mire lo que le ha pasado al señor Gregorio Santos, para no hablar del señor
Álvarez en Ancash, ¿no? Claro, y para no hablar lo que el señor Meléndez en Pasco, el señor Ucayal y otras regiones más que tenemos los mismos problemas de corrupción. Con eso tampoco no queremos expresar de que la descentralización, las posibilidades de hacer regiones, macroregiones en el Perú, se dejen de lado. Yo creo que hay que trabajar ese tema seriamente. Ahora, hay que elegir bien. Estamos hablando de presidentes regionales, también pero vamos a hablar de autoridades municipales. La responsabilidad de la ciudadanía, de estar bien informada y de votar y elegir bien. Ustedes han comprometido en cuanto a una nueva organización, una confluencia de izquierda, su respaldo a Susana Villarán, al igual que Toledo. Correcto, es correcto, sí. ¿Pero ella va con ustedes? Por supuesto, es esto de doble vía, ¿no? De doble vía. Ella va con ella nosotros, dice que no, que quiere ir sola. Es que dados los antecedentes que los asisten, la verdad que la posibilidad de que los abandonen en la mitad del camino no. Bueno, la doble vía es que toda esta confluencia de fuerzas de coalición democrática, progresistas, en fin, que están apoyando a Susana Villarán, quieren realmente en el fondo un cambio en la calidad de vida de los peruanos, ¿no? El transporte es una calidad de vida de los peruanos. Esperamos pues que se puedan adecuar estas propuestas de los corredores, de las vías expresas, que el ciudadano pueda llegar con mayor rapidez a sus centros de trabajo y también a sus familias, a sus redes de familia, y trabajar en un sentido de una calidad de vida que represente una nueva forma de enfocar los problemas ciudadanos, ¿no? Normalmente los movimientos políticos, digamos, en el Perú ocurre que tenemos líderes con falta de una plataforma sólida que los respalde, ¿no es cierto? Personajes en busca de partidos. Ustedes son como al revés. Ustedes tienen una plataforma en busca de un personaje que los represente y parecieran no haber tenido mucho éxito al respecto hasta ahora. Bueno, fíjese, creo que la representación de los grupos progresistas, de los grupos de cambios en el país, están representados por elementos muy importantes, ¿no? Que sí son gente que cree en los cambios en el Perú. Creo que las últimas encuestas han demostrado eso, ¿no? La población peruana sigue creyendo que debe haber cambios fundamentales en los procesos sociales, políticos, ¿no? Y creemos que eso es parte de esa búsqueda, ¿no? Seguramente que se va a encontrar, y creo que en el camino va a haber los personajes importantes, ¿no? Ya Susana Villarán es una representante de ese sector importante del país que expresa un cambio y una forma de gobernar de forma transparente, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, como siempre, señor Salomón Lerner. Muchas gracias, Raúl, continuaremos Ricardo, pues, en esa búsqueda de consensos y de direccionalidad política. Muchas gracias. Gracias también, Raúl. 8:53 de la mañana, vamos a hacer una breve pausa.